Muy bien, buenas tardes. Jueves 18 de noviembre, continuando en nuestras jornadas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Filosofía. Tengo el gusto enorme de poder darle la bienvenida a nuestro muy querido profesor Christian Ducker, quien nos va a presentar su conferencia magistral intitulada, que me quitaron el cartel, Contemplación y filosofía, una aproximación desde el pensamiento de Dietrich von Hildebrand. Y antes de proceder a la presentación del profesor Christian, quisiera leer brevemente su síntesis curricular. El profesor Christian Ducker García es licenciado y maestro en filosofía, ha trabajado desde el 2012 en instituciones de educación media y superior, desde 2015 es docente del Departamento de Formación Humanista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y se ha especializado en temas de personalismo, ética fenomenológica y filosofía de la religión. Adelante, profesor, la sala es suya. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues he preparado un texto que me permitiré ir leyendo y, bueno, pues espero lograr la claridad y el interés, ¿no? Muy bien. Contemplación y filosofía, una aproximación desde el pensamiento filosófico de Dietrich von Hildebrand. Quisiera en esta ocasión profundizar de la mano de Dietrich von Hildebrand en un aspecto de esa actividad que llamamos filosofía. Como dice García Baró, hacer filosofía es poner en máxima tensión la inteligencia y aún toda la existencia, sensibilidad, memoria, responsabilidad, imaginación, para tratar de entrar en contacto con la realidad sin velos ni distancias. Muy brevemente, ¿no? Dietrich von Hildebrand es un filósofo del Círculo de Múnich, digamos, es la denominación que toman los primeros discípulos de Husserl antes de su traslado a Gotinga. Y bueno, pues este grupo de filósofos reciben la primera edición de las investigaciones lógicas. Y digamos, esta primera recepción justo digamos, les caracteriza como esos fenomenólogos realistas, digamos, entre los cuales se encuentran Adolf Reinach y de algún modo también Max Scheler, ¿no? Justo Hildebrand, si bien se titula, tiene su doctorado con Husserl, él reconoce que su formación filosófica, incluso, digamos, a quien reconoce como verdadero maestro filosófico es Adolf Reinach, ¿no? Que, como sabemos, murió a una edad muy temprana en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, pues de Dietrich von Hildebrand son conocidos por su importancia digamos, sus aportes tanto a la ética como a la estética. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría dirigir la atención a la fundamentación epistemológica de la filosofía que se encuentra en su texto ¿Qué es filosofía? Que, por cierto, el Dietrich von Hildebrand Project ha hecho una reedición revisada, crítica, con una introducción de Sokolovsky. Justo hace unos días presentaron esta edición. Quien tenga a bien hacerse de un ejemplar, creo que disfrutará mucho, además de esta versión crítica. Este texto responde al llamado fundamental del movimiento fenomenológico, ir a las cosas mismas. Así, Hildebrand enfrenta con profundidad la naturaleza del preguntar filosófico. Después de identificar la aprehensión cognoscitiva como el acto en que es captado intencionalmente el objeto,
y esclarecer frente a otros actos cuya intencionalidad van del sujeto al objeto y con los que se suele confundir, como pueden ser la convicción y el juicio, nos muestra su carácter netamente receptivo. Hildebrand lleva a cabo un análisis detenido de las formas básicas del conocimiento. Así, frente al saber estático, restringido a estados de cosas, aparece el conocimiento dinámico fundado en la aprehensión cognoscitiva. De esta surge un saber que se alimenta del contacto existencial con el objeto de conocimiento. La relación entre estas formas básicas de conocimiento, la estática y la dinámica, es orgánica, pues buscan satisfacer lo que Hildebrand llama el tema nocional, a saber, la apropiación del modo de ser o esencia del objeto. El tema nocional responde a la pregunta, ¿cómo es esto? El saber estático que identifica Hildebrand es, ¿no?, aquel que podemos identificar. Si yo ahorita les pregunto si saben el nombre del actual presidente de México, algunos dirán, lo sé, ¿no? Y alguien podrá decir, no, no lo sé. Este es el saber estático, ¿no? Frente a este saber estático está el saber que surge del contacto continuo, vivo y dinámico, que aparecería, digamos, frente a la pregunta que también conocemos la personalidad, el carácter del actual presidente de México, ¿no? Y esto supone ya una dimensión dinámica, distinta del saber estático en el que respondemos lo sé o no lo sé. Sin embargo, de ambos, el tema nocional es el tema que articula y que guía, ¿no?, la intención de la aprehensión cognoscitiva. Después de estas consideraciones, Hildebrand se pregunta por la naturaleza del conocimiento filosófico. Lo anterior es acerca del conocimiento en general, y luego comienza a preguntarse por la naturaleza del conocimiento filosófico. Y revisa diversas tomas de posición y cómo modifican la aprehensión cognoscitiva. El análisis fenomenológico que lleva adelante muestra que frente al conocimiento ingenuo y la aprehensión cognoscitiva pragmática, el conocimiento filosófico se lleva a cabo desde una toma de posición en la que la tematicidad del objeto y del conocimiento es completa. La filosofía busca conocer sin más el objeto, y de éste no le ocupa sino lo que éste sea en sí mismo. Frente a otros tipos de conocimiento digamos que tematizan el objeto, pero en función de una intención que no es el conocimiento del objeto en sí mismo, como puede ser el conocimiento pragmático, ¿no? Me interesa conocer todas las, digamos, del agua, su estructura, en función de ocuparla para la elaboración de una máquina hidráulica. La filosofía tematiza centralmente el objeto de conocimiento por sí mismo, ¿no? No para otra intención distinta. La filosofía es finalmente la concreción sistemática y crítica de un tipo de conocimiento que asume la plena tematicidad del conocimiento y del objeto que desea conocer. Bueno, aquí en gran medida he sintetizado, he resumido mucho importantes planteamientos que se hacen presente en la obra que he mencionado, ¿no? Recuperarlos directamente considero pueden ser muy valiosos, ¿no? Aquí simplemente introducen, digamos, la cuestión que nos ocupa, porque, como lo veremos, dejaremos el ámbito del tema nocional para adentrarnos en el tema contemplativo. Hildebrand considera que la filosofía se dirige a un tipo de objetos cuya esencia da cabida a la plena tematicidad del conocimiento
y del objeto mismo. Y aunque sería muy interesante seguir el análisis fenomenológico que lleva a cabo, la tarea nos alejaría del objetivo de esta intervención. Cabe mencionar, eso sí, que para Hildebrand son objetos de conocimiento las realidades que poseen una unidad necesaria, cuya inteligibilidad permite un conocimiento a priori. Aquí hay que simplemente hacer una puntualización, ¿no? Hildebrand lleva a cabo una diferenciación importante acerca del significado que él asume por a priori y lo distingue del sentido kantiano, ¿no? Como presupuestos del conocimiento. Aquí no tiene ese sentido, sino más bien el acceso inmediato a lo inmediato, digamos, al acceso a aquello que está inmediatamente dado. Perdón, cabe mencionar que para Hildebrand son objetos de conocimiento las realidades que poseen una unidad necesaria, cuya inteligibilidad permite un conocimiento a priori del que se puede, una vez captado, estar absolutamente cierto. No haríamos justicia a la posición de Hildebrand si dejamos de indicar que la filosofía distingue, además, entre los objetos indicados, aquellos cuya relevancia esencial y capital importancia los vincula al centro de la realidad, ya sea por su universalidad, como, digamos, por ejemplo, el tiempo, o bien por su plenitud cualitativa. Un ejemplo de este objeto sería la persona. De estas realidades, la filosofía busca la más profunda satisfacción del tema nocional, de esa exigencia de saber que Aristóteles ya había indicado como una característica propia del zoon logón. Hasta ahora, hemos presentado de una forma muy sucinta las reflexiones de Hildebrand que se ocupan del conocimiento filosófico en cuanto que cumple el tema nocional. Sin embargo, la filosofía no solo busca saber de la realidad. La filosofía desea también el contacto más radical con la realidad, un poco como lo habíamos introducido al recordar la descripción que hace García Baró del acto filosófico. De esto nos ocuparemos ahora siguiendo el análisis fenomenológico del tema contemplativo, del conocimiento y su relación con la toma de posición fundamental de quien busca el saber propio de la filosofía. El tema contemplativo está guiado por el interés de poseer el objeto con la posesión más inmediata y plena, tocarlo con nuestra mente, enfrentarnos a él cara a cara, mediante el contacto más íntimo con el objeto. La satisfacción del tema contemplativo del conocimiento se alcanza en el contacto vivencial que se da en la percepción, pues la reiterada percepción genera la unión con el objeto que está por encima y más allá de cualquier participación que pueda generar la mera posesión intelectual de un objeto. Hildebrand analiza, ¿no?, el conocimiento como este encuentro existencial entre la inteligencia y el objeto, y la realidad, el contenido que le sale al paso. Y justo se percata, ¿no?, que esta dinámica de conocimiento en la aprehensión cognitiva no se reduce al saber que se ha obtenido, sino que justo tiene un valor en ese contacto existencial. Y la percepción lo permite de la forma más potente. La satisfacción del tema contemplativo del conocimiento se alcanza en el contacto vivencial que se da en la percepción, pues la reiterada percepción genera una unión con el objeto que está por encima
y más allá de cualquier participación que pueda generar la mera posesión intelectual de un objeto. Nos dice Dietrich von Hildebrand, la percepción entraña dos perfecciones completamente diferentes. La primera es la habilidad de engendrar en la persona un conocimiento sobre el objeto percibido y, en consecuencia, producir una forma enteramente única de posesión espiritual de él, el saber. La segunda se halla en la percepción misma. Una vez que se ha logrado el despliegue del objeto, se produce un contacto vivencial íntimo con él, una posesión estática que no puede reemplazarse por ninguna otra relación. Quiero ahora profundizar justo en el tema contemplativo como objeto de la intuición intelectual, ¿no? Ese acto propio a través del cual se captan los objetos de la filosofía que hemos mencionado. El tema contemplativo puede ser la guía de un gran número de actos cognoscitivos. Entre ellos, nos dice Hildebrand, la representación y la intuición intelectual, no solo la percepción. A diferencia, por ejemplo, de la mención, ¿no? Ese acto en el cual mentamos una realidad, por ejemplo, si yo ahora ¿no? El Popocatépetl, ¿no? Estamos mentando ese volcán, ¿no? Que se encuentra en México. Digamos, a diferencia de la mención, que la representación permite un contacto intuitivo que no es posible mucho mayor. En la mención hay una referencia formal, digamos, que a través del concepto nos vincula con la realidad, pero en la representación, si ahora yo me dedico a intentar generarla con una descripción, ¿no? El Popocatépetl es un volcán que tiene forma cónica, que a la distancia adquiere un color azulado, que cuando, ¿no? En la representación el contenido intuitivo, digamos, es mucho más amplio que en la mera mención, ¿no? El Popocatépetl. En la mención se encuentra simplemente la referencia formal a un objeto totalmente despojada de contenido intuitivo. Por el contrario, en la representación se encuentran datos originales relativos a su fisonomía, a su psicología, a su forma de ser concreto, ¿no? Dependiendo del objeto. En la representación de un objeto, nos dice Hildebrand, no buscamos un nuevo saber, que es lo propio del tema nocional, pues la representación se construye en base a un conocimiento ya poseído. Lo que se busca en la representación es establecer un contacto más íntimo y existencial con el objeto representado. Me recuerdo, Hildebrand pone el ejemplo, ¿no? Una persona enamorada que está en la distancia y se representa el rostro de la persona amada, ¿no? No quiere obtener un nuevo saber, sino más bien a través de la representación, tener un contacto directo, intuitivo con esos datos originales relativos al objeto representado. Sin embargo, según indica Hildebrand, la representación, comparada con la percepción, cumple en un grado menor el tema contemplativo, o puede cumplirlo en un grado menor el tema contemplativo, debido a las diferentes formas de estar presente el objeto contemplado. Evidentemente, la presencia del rostro amado tiene una potencia en función de su presencia para la percepción, para recibir y para la unión justo de los datos originales presentes del rostro que el de la representación, ¿no? El de un rostro meramente representado. Yo por aquí tengo fotos de mi familia, ¿no? Y efectivamente la posibilidad de contemplación es mucho más potente cuando ellos están presentes que frente a la foto, ¿no? Es en la percepción real de un objeto donde se encuentra
el grado más alto de donación originaria del contenido intuitivo. Y por lo mismo está en la percepción la posibilidad de alcanzar un contacto vivencial con la realidad más perfecto. En este sentido, la representación de un objeto frente a la percepción real es un acto cognoscitivo que no alcanza la misma perfección en vistas al cumplimiento del tema contemplativo. La participación en el contenido intuitivo de un objeto resultará más perfecta en la percepción que en la representación. Ahora bien, respecto de los objetos del conocimiento filosófico, Hildebrand considera que la intuición intelectual se encuentra en una situación análoga a la de la percepción. El ser ideal de las esencias necesarias nos garantiza el contacto vivencial con la plenitud de contenido intuitivo de manera semejante al contacto intuitivo que la presencia real de un objeto puede aportar en virtud de su mismo ser ideal, ¿no? Aquí tengo que decir, ¿no?, que justo en este texto que es filosofía, el capítulo más largo está dedicado justo a la dilucidación del objeto propio de la filosofía. En ese capítulo, ¿no?, Hildebrand nos muestra que justo digamos, este carácter de esencia necesaria que permite, digamos, que tiene una altísima inteligibilidad y del cual, digamos, hay una donación, digamos, justo por su propia naturaleza, digamos, Hildebrand reconoce que estos objetos son de naturaleza ideal. También introduce el tema del problema metafísico que estos objetos ideales hacen presente. Tengo que mencionar que Hildebrand apunta al problema y, digamos, no intenta resolverlo, porque no le interesa en ese momento hacer una solución del estatus ontológico de las esencias necesarias. Dice que este es un problema, digamos, muy arduo, y creo que, digamos, tenemos toda la historia de la filosofía en múltiples ocasiones ha profundizado sobre él. Dice, pero el hecho de que sea un problema muy arduo no nos impide negar, digamos, la realidad de estas esencias, ¿no? El trabajo de la fundamentación, digamos, es un trabajo por desarrollarse, por ir a fondo, ¿no? Y creo que también a mucho de ello han contribuido autores como Joseph Seifert y John Crosby, ¿no? Que han intentado ofrecer fundamentaciones justamente de orden metafísico a estas esencias necesarias, ¿no? También está el trabajo de Mariano Crespo, ¿no?, de su tesis doctoral, que puede ser muy interesante en este sentido. Muy bien. Justo nos dice Hildebrand, no es posible contemplar aquello que no está inmediatamente dado. Se trate del contenido intuitivo de un objeto concreto o de una esencia necesaria. Es el darse de los datos originarios, tanto esenciales como accidentales, lo que permite el contacto intuitivo, ¿no? Sin un cierto darse de los objetos, el tema contemplativo, digamos, no puede cumplirse. La razón que valida a la intuición intelectual como un verdadero contacto vivencial íntimo con un objeto ideal de capital importancia se encuentra en que el captar intuitivo se nutre del darse concreto de la unidad necesaria, no de la presencia del objeto concreto. En relación a los objetos de capital importancia de los que se ocupa la filosofía, ya sea por su universalidad o bien por su cualidad, ¿no?, por su importancia o su relevancia cualitativa,
Es cierto que el contacto intuitivo no puede darse sin la intervención de al menos un ejemplo concreto que pueda representarlos. Sin embargo, el ejemplo, siempre particular y accidental, tiene solo la función de permitir un acceso a la esencia que es en sí misma necesaria. Esta, una vez alcanzada, por su necesidad absoluta y su existencia ideal, ofrece todo su contenido intuitivo y, por lo tanto, a juicio de Hildebrand, es capaz de satisfacer plenamente el tema contemplativo del conocimiento. Cito a Hildebrand: lo extraordinario ahora es que, en el caso de un ser tal, inteligible, necesario, al que podemos llamar una esencia genuina, esa esencia no está meramente representada en un determinado ejemplo, sino dada en sí misma. Se hace presente en sí misma, aunque el ejemplo mediante el cual se dé esté solo representado. Antes de seguir adelante, es importante notar que, como lo muestra Hildebrand, no todos los seres que pueden ser objeto de nuestro conocimiento pueden llegar a ser objeto de posesión contemplativa. La razón está en que el tema contemplativo está orientado a la captación del valor del objeto y no solamente a su ser así. Bueno, pues yo que tengo un bonito Tupperware en el que guardo azúcar, ¿no? Si bien es un objeto que cabe perfectamente dentro del ámbito del conocimiento, ¿no? Y el tema nocional, puedo preguntar cómo es el modo de ser de este Tupperware, ¿no? Digamos, la contemplación se dirige al valor, ¿no? Y en este sentido, muchos objetos no tienen la capacidad justo de satisfacer la intención del tema contemplativo, ¿no? Como hemos dicho, es este vínculo, esta unión, digamos, del sujeto que conoce con el objeto conocido. Cito a Hildebrand: el tema de contemplación se dirige a la revelación del valor del objeto, comenzando por la etapa inicial en la que el objeto irradia el valor y entra en mi conciencia, pasando por la etapa en la que soy tocado o afectado por el valor y finalizado con la respuesta afectiva. El punto culminante de este tema es, por consiguiente, el frui agustiniano, la fruición en un valor revelado. Dietrich von Hildebrand emplea los términos morar y maridaje espiritual para indicar la realización de la intención propia del tema contemplativo. El filósofo, en consideración de Hildebrand, buscaría morar en los objetos y alcanzar un maridaje espiritual. Nos detenemos un momento en el término morar, ¿no? El término morar conlleva una carga intuitiva, como carga intuitiva la representación de un lugar en el cual se desarrolla la vida íntima de una persona y en el cual se reside de forma habitual. Por otra parte, en su raíz latina, morar, de mora, more, significa detenerse, quedarse, permanecer. Tanto la significación latina como el contenido intuitivo ligado a este término nos ayudan a comprender mejor la dinámica unitiva del tema contemplativo. Por ejemplo, cuando se decide traer a la mente mediante una representación la puesta de sol que se ha presenciado, es claro que se desea revivir o volver a vivir, es decir, quedarse, morar, unido al contenido intuitivo de esa puesta de sol. Como se puede ver, este deseo de permanencia en la unión con una realidad implica el gusto y el disfrute, el frui, del contenido intuitivo como dinámica interna del poseer contemplativo.
En la filosofía se encuentra un tipo de saber que no solo es saber de, sino que, en cierto modo, es un saber de una realidad en el sentido del gustar la realidad, lo cual implica gozar de ella. Me voy a permitir citar, ¿no? No de este texto que es filosofía, sino de la ética, justo cómo Hildebrand identifica este gozar y su carácter trascendente, ¿no? Dice, el deleite y la emoción que experimentamos al ser testigos de una noble acción moral o al captar la belleza de un cielo cuajado de estrellas, presuponen esencialmente la conciencia de que la importancia del objeto no es de ninguna manera dependiente del deleite que en nosotros pueda causar. En verdad, este gozo surge de nuestra relación con un objeto que posee una importancia intrínseca, con un objeto que se presenta ante nosotros majestuosamente, autónomo en su sublimidad y nobleza. Nuestro gozo implica, en efecto, que hay un objeto que en modo alguno depende de nuestra reacción ante él, un objeto cuya importancia no podemos alterar, que no podemos aumentar ni disminuir, pues su importancia no brota de su relación con nosotros, sino de su propia dignidad. Se halla ante nosotros, por así decir, como un mensaje de lo alto, elevándonos sobre nosotros mismos. Esta importancia capital caracterizaría los objetos propios que interesan al filósofo. En la filosofía a juicio de Hildebrand, el abstracto ir de concepto en concepto sería un signo de inautenticidad. El verdadero conocimiento filosófico presupone la entreveración más profunda con sus objetos de estudio. Tanto es así que no se habla, en este caso, solo de saber, sino de gustar. Es decir, se trata de poseer el contenido existencial de un objeto de la forma más radicalmente posible mediante una experiencia totalizante, es decir, una experiencia que implique la total participación de la persona en el objeto conocido. Cito a Hildebrand, en su continuo volver a los ejemplos concretos, la filosofía trata de alcanzar el pleno sapere, ¿no? Saborear, el pleno sabor existencial de su auténtica naturaleza específica. En este sentido, el término empírico, la filosofía debe ser la más empírica de las ciencias, en especial que las ciencias naturales exactas. Mediante la filosofía es posible no solo tocar la realidad, sino gustarla en el más pleno sentido del término, es decir, participar en ella. Obviamente esta plenitud del término, gustar, se entiende mejor si se cae en la cuenta de que la filosofía no experimenta con sus objetos para conocerlos, sino que más bien busca hacer experiencia de ellos. No es lo mismo experimentar con el amor que hacer experiencia del amor participando en él y gustándolo. Ahora bien, no es posible participar en el amor sin dejarse afectar por su importancia, sin dejar que el valor de este ser así, del amor, afecte nuestro íntimo centro personal. Es decir, sin morar en el amor, ¿no? Pues justo retomando lo que venimos diciendo, ¿no? Habría el tema contemplativo, se satisface cuando el filósofo no solamente conoce, sino además puede morar en el valor del objeto conocido. El término maridaje, por otra parte, parece indicar algo más, pues indica esa sociedad entre dos elementos distintos
importante, esta sociedad entre dos elementos distintos que no se confunden, con la finalidad de establecer una comunidad de vida. Este término es el más adecuado, al parecer de Hildebrand, para indicar la unión espiritual que se realiza en la contemplación de objetos ideales de importancia capital. El tema nocional y el tema contemplativo, a pesar de ser claramente distintos, guardan una estrecha relación entre sí, pues mientras más perfecta es la posesión cognoscitiva de un objeto que se lleva a cabo en el saber, más perfecta puede ser la posesión contemplativa del mismo. Mientras más profundamente conozco la novena sinfonía, esto es un ejemplo que da el mismo Hildebrand, ¿no? La unión, ¿no? Al escuchar esta sinfonía, ¿no? Digamos, me permitirá una unión con ella mucho más profunda, mucho más íntima, digamos, que un conocimiento superficial, ¿no? Esto no tiene que ver con la intensidad, ¿no? Alguien que la escucha por primera vez, digamos, puede quedar saturado de la belleza, ¿no? Y justamente puede ser un camino a desarrollarse que le invitará a un conocimiento, a un saber mucho más profundo, ¿no? Digamos, donde la intensidad puede variar, pero la unión, ¿no? El carácter unitivo se realiza mucho más ampliamente cuando el saber es más amplio que cuando apenas comienza, ¿no? Una vez lograda la posición espiritual del saber acerca de un objeto ideal de capital importancia, siempre queda abierta la posibilidad de nutrir ese conocimiento del objeto gracias a su continua posesión contemplativa, ¿no? Digamos, el filósofo no es alguien, justo como decíamos, que una vez, no es una sanguijuela que le chupa la sangre al objeto y luego lo abandona para hacer un uso teórico de él, ¿no? Sino que justamente en esta tensión unitiva frente al objeto siempre queda este espacio al cumplimiento del tema contemplativo, ¿no? Digo, también evidentemente habría que, creo que la experiencia nos muestra que los objetos propios de la filosofía tienen este carácter inagotable, ¿no? Ya se ha dicho más arriba que el tema contemplativo se dirige a la revelación del valor del objeto y que éste no se revela sino afectando nuestro ser personal en su dimensión consciente y significativa. Ser afectados por un valor supone un tipo de conocimiento que no se reduce a la captación teórica. El conocimiento del valor se realiza como un cierto sentir su importancia capital. El revelarse del valor de un objeto implica ciertamente la aprehensión cognoscitiva del mismo, pero su sentido más propio no radica en el intelecto, sino en la dimensión afectiva, en la capacidad que tenga el sujeto cognoscente de plegarse a lo importante en sí mismo, en su capacidad de gustarlo existencialmente, es decir, en su capacidad para participar en su logos. Cito a Hildebrand: plegarnos a lo importante en sí tiene una inteligibilidad y una racionalidad similar a la conformidad de nuestro intelecto con la esencia del ser, que se produce en el conocimiento. La capacidad de plegarnos a lo importante en sí, al valor, es uno de los rasgos característicos fundamentales más profundos de la persona.
Al plegarse el centro afectivo sobre el valor de un objeto ideal de importancia capital, acontece un tipo de unión que supera la simple aprehensión cognoscitiva del valor en el ámbito teórico, ¿no? Pues en la aprehensión cognoscitiva del valor, éste puede permanecer externo al centro afectivo. En cambio, al ser afectados por el valor, el contenido intuitivo, lo intrínsecamente importante, se convierte en el objeto que llena el centro afectivo personal. Cito a Hildebrand: en este contacto con lo intrínsecamente y autónomamente importante, es lo importante en sí lo que cobija y recubre nuestro espíritu. Nuevamente el tema, digamos, las nociones de morar, ¿no? Y este maridaje espiritual. Cuando miramos un cielo estrellado y aprendemos la inmensidad del universo material, el valor de esta inmensidad puede quedarse en el ámbito del mero conocimiento si no es capaz de afectarnos. Por el contrario, si el valor de esta inmensidad es capaz de cobijar y recubrir nuestro espíritu en virtud del cumplimiento del tema contemplativo, se comprenderá mejor el logos de dicha inmensidad, es decir, la importancia intrínseca de no vivir en una jaula, sino en un espacio suficientemente grande para hacernos sentir nuestra propia grandeza y pequeñez. El maridaje espiritual, la comunidad de vida con la inmensidad del universo, se lleva a cabo en el sobrecogimiento ante tal inmensidad. Dicho sobrecogimiento es la respuesta afectiva al valor, captado en toda su importancia intrínseca y autónoma en el ser afectados. Lo mismo puede decirse de cualquier objeto de capital importancia. La verdad, el amor, el ser, la justicia, la persona, la felicidad. Todos ellos objetos propios de la filosofía. Las respuestas afectivas, ¿no?, particularmente aquellas que Hildebrand indica, ¿no?, que superan este carácter meramente apreciativo. Aquí no me detengo mucho, simplemente decir que Hildebrand hace un análisis fenomenológico de eso que él llama respuestas afectivas, ¿no? Esos tipos de actos digamos que la intención va del sujeto al objeto, ¿no? Y con el cual la persona concede una palabra, a través de la cual se dona, ¿no? De una forma mucho más, subjetiva, ¿no? En el mejor de los sentidos, no en el sentido peyorativo. Digamos, en las respuestas afectivas, Christian Ducker, bueno, cada uno de nosotros se dona de una manera muy particular, ¿no? Hay ciertas respuestas afectivas que son meramente apreciativas, ¿no? Tal vez frente a gente que no conocemos, ¿no? Nuestra relación es de un respeto en donde la respuesta tiene como el mínimo contenido afectivo, pero ya está presente, ¿no? Mucho gusto, ¿cómo está? Buenas tardes. En cambio, hay otras respuestas afectivas mucho más profusas, ¿no? A mí me gusta cuando al llegar a la casa salen corriendo mis hijos, ¿no? Y pues no es que llegue, buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están?, ¿no? Sino permite una profusión, ¿no? En la cual va en juego no una idea universal, sino va en juego la palabra propia que Christian Ducker le comunica a sus hijos, ¿no? Las respuestas afectivas son las expresiones del centro personal del hombre y en ellas se cumple la intención unitiva que busca el tema contemplativo. Ahora bien, como dice Hildebrand, entre amor y unión existe una conexión profunda y definitiva, pues el significado central de la unión se manifiesta de modo especialmente claro si tenemos en cuenta que la intención unitiva representa un factor esencial del regalo singular que el amor entraña. Dejarse afectar por el valor de un objeto y darle una respuesta afectiva adecuada
Solo puede ocurrir si nuestro centro personal está libre de orgullo y concupiscencia, pues es propio de los valores afectar, cito a Hildebrand, precisamente aquel lugar de donde procede el amor. Terminó la cita. Solo lo intrínsecamente importante tiene la capacidad de alcanzar nuestro centro personal afectivo y de comunicarnos, de cierta manera, su modo de ser, y solamente el centro personal afectivo, como fuente de amor u odio, es decir, de tendencia unitiva o de rechazo al valor de un objeto, puede darle una respuesta afectiva adecuada, a saber, desear el maridaje espiritual. El tema contemplativo cumple en el hombre, de la forma más perfecta que el tema nocional, el deseo de participar en la realidad, ya que al dirigirse a lo intrínsecamente importante, la persona no solo experimenta el pleno sabor existencial de los objetos, su íntimo contenido intuitivo, su logo, también experimenta en sí mismo, a causa de la tendencia unitiva, el modo de ser de lo intrínsecamente importante. Cuando nos afecta, dice Hildebrand, cuando nos afecta un valor, nos ensanchamos y elevamos sobre nosotros mismos. Al ser afectados por los valores, experimentamos simultáneamente su poder unificador. Nuestro interior se hace unido y compacto. El cumplimiento del tema contemplativo en la intuición intelectual de objetos ideales de capital importancia representa, para Hildebrand, la recuperación de la filosofía en su sentido más genuino, a saber, como amor a la sabiduría, es decir, a lo intrínsecamente importante. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la conferencia del doctor Christian Drucker y abrimos el espacio para el diálogo, así que si tienen preguntas, los invito a que levanten la manita. Gracias, profesor. Adelante, profesor Castro, lo escuchamos. Hola, muchas gracias, profesor Christian. Muchísimas gracias. Yo, la verdad es que aprendo mucho de este tipo de temas porque no conozco bien este tipo de tradiciones y de autores. Entonces, el tipo de preguntas que tengo son dos y solo son preguntas de carácter aclaratorio para darme más una idea de todo el modelo que hay detrás. La primera pregunta es que no me queda muy claro cómo se podría decir que cierto acceso a la realidad es más perfecto. Por ejemplo, que estas impresiones inmediatas son más perfectas que las representaciones. Si podemos tener la presencia de la ilusión o el engaño, a veces sensorialmente no estoy seguro que la información sensorial sea la más evidente, transparente, ¿no? Entonces, a lo mejor ni iba por ahí el tema que usted mencionaba, pero sí, me gustaría saber qué es lo que pensaría tanto usted como tal vez Hildebrand. Y la segunda, profesor, tiene que ver con esta alegoría del morar. Parece que cuando usted nos lo presenta, profesor, el morar aparece como una acción voluntaria, como que uno quiere morar, que uno quiere recordar, uno quiere representar. Pero estaba pensando si hay algo sobre un morar al que se nos obliga, no porque uno quiera, sino porque uno no puede evitarlo. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con cosas que son como traumáticas y que no necesariamente causan un morar de deleite, sino más bien de dolor, displacer o asco, ¿no? Me gustaría saber qué nos podría comentar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Ciertamente, a ver, sobre este tema de lo más perfecto o menos perfecto, ¿no? Yo puedo anular lo de las manitas, ¿no? Digo, sobre todo en mi banner, ¿no? Yo creo que no le bajo la mano a nadie, ¿no? Es que me estorba ahí, ya.
Perdón. A ver, lo que Hildebrand está queriendo plantear es justamente, digamos, la riqueza del contenido intuitivo. Y, digamos, una de las cosas que me llamó la atención y que me ayudan un poco a responder es justamente haber, digamos, apelado al tema del engaño, ¿no? Y aquí apelo más bien a un desarrollo de Max Scheler, pero que justamente atina bastante bien, ¿no? Para que algo nos engañe realmente, tiene que de alguna manera, digamos, suplir o justo ofrecernos ciertos datos a la percepción o a la intuición intelectual. Por eso no solamente se reduce a, digamos, a la percepción sensorial, que nos hagan creer justamente que ahí hay algo, a pesar de que, digamos, de que eso realmente no está allí. El ejemplo serían las flores ficticias, ¿no? Las flores de plástico, ¿no? Justo están diseñadas para, digamos, comunicar un contenido intuitivo que nos vincula al objeto, que, digamos, que hace pasarse por flores reales, pero claro que después cuando nos acercamos, no sé, el olor, cierta vitalidad que también, digamos, se percibe, nos permite distinguir, nos permite, digamos, decir, aquí, digamos, he sido engañado, ¿no? Entiendo, ¿no?, esta cuestión digamos, de los niveles como de perfección, ¿no? Justo lo que estaría apelando Hildebrand es al modo en el que se hace presente una realidad, ¿no? Claro, no a la intención, ¿no? Por ejemplo, hace rato que puse el ejemplo, ¿no? Justo difícilmente frente a mis hijos, digamos, tal vez cuando están dormiditos tengo esta instancia contemplativa en donde me quedo estático, ¿no? Porque habitualmente están brinque, ¿no? Hacen una demanda y posiblemente, ¿no? Digamos, esta intención unitiva yo pudiera, en la medida en que, digamos, quiero llevarla a cabo a través de la representación, viendo la foto, viéndolos, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista de la donación del contenido, digamos, del darse de la realidad, evidentemente, o bueno, yo digo evidentemente, a mí me parece que está ligado a la experiencia, la riqueza de los datos que me son ofrecidos, por ejemplo, en la percepción real de mis hijos. Ahora, claro, no, la percepción real de mis hijos no se agota en la mera percepción sensorial, ¿no? Porque si no, digamos, la cámara que los filma se conmovería igualmente, ¿no? Es decir, si no, justo estamos, o hay una consideración de que la percepción sensorial no está o no corre separada de la unidad de la persona, ¿no? Entonces, bueno, pongo eso en juego en el diálogo. Espero haber respondido, digamos, justo como, digamos, en esta petición aclaratoria. Y sobre el tema del morar, yo creo que efectivamente, digamos, la indicación que nos hace es muy interesante, ¿no? Hay ciertas cosas que digamos, el tema del mal, ¿no? O la violencia. Hay un cierto morar que no tiene este carácter de deleite, y sin embargo sí tiene, vamos a decir, digamos, este sentir, ¿no? Claro que justo en estos días el doctor Casales nos compartía una entrevista, soy malo a veces con los nombres, ¿no?, en donde una filósofa decía que había que mirar el tema del mal, ¿no? Pero justo una de las cosas que aparecía es que quién es capaz de soportar esta mirada, ¿no?, frente a las atrocidades, frente a la violencia, frente, sí, ya decía igual, a la radicalidad y a la banalidad del mal, ¿no?, como acontece. Claro, en la relación, ¿no?, una cosa es padecer y que este mal quede, digamos, que nos sature la existencia,
pero otra cosa, digamos, no digo otra cosa como si variara, ¿no? Pero cuando intenta comprenderse este mal, digamos, los dos temas están presentes. Y yo diría, incluso con el dolor, con el padecimiento que signifique intentar mirar el mal para entenderle, ¿no? El filósofo tampoco se estaría sustrayendo en una torre de filosofía para mirar el mal desde fuera, ¿no? Que creo que también llevaría o podría ocasionar que, digamos, el tema digamos, el tema nocional se desarticulara o perdiera la relación orgánica con la realidad. Pues alcanzo a poner, digamos, esta contestación, doctor Martín, sé que... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ambos y pasamos con Javier Ernesto Correa. Adelante. Gracias, doctora. Profe, muchas gracias por su ponencia. Le quería preguntar lo siguiente. Usted mencionó, al momento de dar el ejemplo de la novena sinfonía, que el conocimiento podía perfeccionar como nuestro contacto con la esencia de algo importante. En ese momento yo entendí conocimiento como pues primordialmente intelectual, como algo primordialmente intelectual. Después usted hizo un comentario que me hizo pensar que quizá no era tan así, cuando mencionó que el conocimiento era un poco más que la captación teórica nada más, ¿sí? Yo quería preguntar si ese conocimiento que perfecciona nuestro contacto con una realidad importante no condiciona o no merma el carácter intuitivo de ese contacto. Eso primero. Y lo segundo, si usted considera pertinente, profe, porque quizás algo muy básico, pero yo he visto que en los textos de von Hildebrand, en algunos de sus textos, el concepto de dato originario, es muy importante. Y quisiera ver si usted me lo pudiera aclarar un poco, pues brevemente, ya si usted considera que este es el espacio. Gracias. Muchas gracias. A ver, respecto del conocimiento en general, Hildebrand, digamos, antes de abordar el conocimiento filosófico, justo quiere hacer esta distinción, ¿no? Cuando aprendemos cognitivamente un objeto, ¿no? No sé, aquí tengo mi cubrebocas, ¿no? Antes nadie lo había visto, ahora saben que es de color blanco, ¿no? Digamos, esta información que nos ha ofrecido el objeto mismo nos permite ahora saber que es de color blanco. Quien tuvo ocasión de verlo lo sabe con mayor certeza, tiene mayor convicción. Quien lo está escuchando, ¿no? Simplemente, pues, digamos, lo sabe por otro medio, ¿no? Puede tener mayor o menor certeza. Digamos que esta es, una de las funciones que la capacidad cognitiva tiene, ir reteniendo la información que el objeto nos da. Sin embargo, sabemos por experiencia que no somos una mera acumulación de información acerca de la realidad, sino que nuestro conocimiento de la realidad supone una aproximación, una cierta adentrarse en la naturaleza de los objetos, ¿no? Y a ello Hildebrand le llama, es un tipo de saber que está alimentado por el tener conocimiento de, ¿no? Y esto supone la convivencia con el objeto, ¿no? Y aquí no me sirve el ejemplo del cubrebocas, pero evidentemente, si usted me comunica, me dice que tiene papás, ¿no? Yo podría saber que efectivamente usted tiene un papá, una mamá, etcétera. Por el contrario, el conocimiento de sus padres, no se limita a esta mera información, sino que yo tendría que tener una convivencia continua con ese objeto que
justo, digamos, no se reduce a estados de cosas, ¿no? Es decir, a situaciones objetivas. Si son altos, chaparritos, ¿no? Sino que tiene que ver, digamos, con el darse de lo que ellos son, ¿no? Y para ello necesito un contacto continuo, digamos, de muchas aprehensiones cognitivas, pero que no van solamente a la retención de información, ¿no? De estados de cosas, sino al vínculo con esta realidad. A eso me refería, a eso regresábamos con el ejemplo de la novena sinfonía, ¿no? No disfruta la novena sinfonía quien tiene muchos datos sobre Beethoven y, ¿no? Que podemos decir, no sé, ¿sabes que el oboe toca la nota la en el número tal de la partitura? Un director de música podría decir, sí, lo sé. Y sin embargo, ¿no? Su saber de la novena sinfonía no se reduce a ese estado de cosas, ¿no? Sino a la convivencia y al contacto continuo con la sinfonía misma, ¿no? Claro que saber eso le ayuda a disfrutar mucho más ampliamente de la sinfonía, ¿no? Justo este dato y muchos otros, ¿no? Incluso le permite apropiársela de una forma mucho más profunda porque le permite hacerse uno con la sinfonía y, digamos, no solamente dirigirla mecánicamente, ¿no? Sino que le permite el maridaje espiritual del que hablamos, ¿no? Y por eso permite reinterpretar la sinfonía. Bueno, espero haber abundado y haber contribuido, ¿no? Ahí al respecto. Sobre los datos originarios, bueno, aquí es un problemón, ¿no? Porque difícilmente uno puede explicar lo que está al inicio, ¿no? O sea, ponerse al inicio de lo que está al inicio, digamos, y sobre todo intentarlos reducir a unas categorías, ¿no? Que resulta difícil, ¿no? De hecho, por ejemplo, Hildebrand comienza el texto puntualizando que el conocimiento es un dato original, ¿no? Es decir, no es una idea que hemos introducido, sino que es un dato que está en la realidad. Y digamos, la tarea del filósofo, la tarea de quien intenta entender qué es el conocimiento, pues no puede reducirse al ejercicio de ofrecer una definición, ¿no? Sino que ya desde el inicio dice, bueno, si queremos entender lo que el conocimiento es, no tenemos otra que este contacto vital y existencial con el modo en el que acontece. Digo, sí creo que hay mucho que la fenomenología, no solamente la fenomenología realista a la que pertenece Hildebrand, digamos, ha profundizado, ¿no? Y como es, a lo mejor incluso aquí habrá, no incluso, sino hay un profundo debate, ¿no? Pero bueno, creo que de alguna manera este resquicio, digamos, de realismo, difícilmente desaparece, digamos, de la conciencia filosófica, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muy bien, vamos a darle la palabra al profesor Rubén Sánchez. Adelante. Gracias. Bueno, Cristian, primero que nada, muchas felicidades por tu conferencia. La he disfrutado mucho porque, entre otras cosas, tú sabes que es uno de los temas que a mí también me gustan y me apasionan y ando metidísimo ahí. De hecho, bueno, seguro que Javier preguntó también lo que preguntó porque es alguna de las cosas a las que les vamos dando vueltas en el salón de clases justo ahora en un curso de antropología filosófica. Y yo quiero, bueno, ya te felicité porque me gustó mucho y luego tengo dos cuestiones muy, muy puntuales. Me gustaría que nos dijeras y nos explicaras de qué modo se relacionan los valores
con los centros espirituales de la persona y de qué modo el conocimiento de los valores, con todas las dificultades que suponen, contribuyen al crecimiento de la persona. O en todo caso, cómo la ausencia de ese conocimiento y de ese contacto, pues de algún modo estancan, demeritan, o no sé qué término usar precisamente para ello, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, yo quisiera saber qué opinas respecto de si puede haber un conocimiento de algo que no esté de algún modo coloreado por la afectividad. O sea, si puede haber un conocimiento así en abstracto, en bruto, no sé cómo decirlo también, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué opinión te merece? Te hago este comentario de manera muy puntual porque estoy recordando una indicación que hace Edith Stein, pero es que esto viene de allá, en la introducción a la filosofía, donde dice que en general todo nuestro conocimiento de la realidad ya está coloreado por la afectividad y que solo haciendo abstracción de esa coloración y de ese sentir es que podemos acercarnos a los objetos como si se dieran así sin más, pero que en realidad el mundo de la vida en lo que esto se da pues es más amplio. Pero estaba pensando en eso. Muy bien. Bueno, además del feedback, de sentirme en examen de maestría, no, agradezco muchísimo y, digamos, sobre todo como la amistad y la simpatía con la que se me plantean las preguntas, ¿no? Digamos, de qué modo, ¿no? Los valores entran o afectan, ¿no? Creo que uno de los aportes importantes de Hildebrand en este sentido se encuentra en su tesis doctoral, ¿no? El conocimiento ético de los valores. Y justamente, digamos, una cosa que aquí me he brincado sin más, es, digamos, yo he hablado de la aprehensión cognoscitiva en general, y una de las cosas que la fenomenología, digamos, sabe bien es que la aprehensión cognoscitiva, digamos, el objeto, ¿no? No en cualquier aprehensión cognoscitiva, digamos, el objeto se hace presente, ¿no? O podríamos decirlo al contrario, como un principio epistemológico. De alguna manera el objeto determina el método de conocimiento. Perdón que sea muy simple, ¿no? Pero a veces cosas simples pueden ayudar. Yo me acuerdo cuando, digamos, intentando explicar esto a alumnos de bachillerato, les decía, oigan, ¿ustedes saben que el respeto es muy importante? Ah, sí lo sabemos, ¿no? O sea, teóricamente, todo mundo, en general, que le preguntes, te dirá que el respeto es un valor, ¿no? O es una realidad importante. Inmediatamente les decía, ¿y por qué cuando llega el director no se levantan? ¿No? Y la sorpresa justamente indicaba que, digamos, el valor, ¿no? Digamos, no está entregado o no guarda una correspondencia con una aprehensión cognoscitiva puramente teórica. Por ello, aquí en la exposición aparecía una indicación que Hildebrand elabora y dice, bueno, justo el valor, digamos, se hace presente en un cierto sentir, y entonces él apela a nuestra, digamos, a nuestra experiencia de sentir calor, frío, ¿no? A esa inmediatez que se da en la sensibilidad, y dice, bueno, pues el valor se hace presente de esta manera digamos, a la aprehensión, digamos, a la aprehensión cognoscitiva, digamos, propia de la dimensión afectiva, en este cierto sentir. Y luego Hildebrand pues recupera y dice, bueno, aquí ya no podemos hablar de un sujeto abstracto, sino justamente hablamos de un sujeto que toma posición, ¿no? Que vive su relación
con la realidad desde una cierta posición, ¿no? Una posición que ciertamente, vinculando la pregunta, es afectiva, está enraizada en lo que Hildebrand analiza y él llama las disposiciones afectivas fundamentales, ¿no? El existencialismo heideggeriano hablará de temples, ¿no? Digamos, en Hildebrand aparece bajo este nombre, ¿no? También Mariano Crespo ha profundizado en ello, las disposiciones morales fundamentales, ¿no? Y claro, justo aquí es donde, digamos, esta posición, por lo menos Hildebrand hablará de la reverencia como una disposición que dispone, que abre al sujeto, digamos, a la objetividad de la realidad, ¿no? Es decir, es una posición la más general en la cual el sujeto permite que la realidad se presente tal cual es, ¿no? Claro que, y esto todavía lo recuerdo, ¿no? Del examen de maestría, ¿no? La educación, digamos, en aquella vez se me preguntó, ¿no? Bueno, pero digamos, ¿cuál es el proceso de desarrollo? Porque el niño no nace reverente, ¿no? Pero efectivamente, justo la disposición de ánimo tiene un ámbito de educación en donde la cultura tiene una importancia, digamos, grandísima, ¿no? Yo creo, ¿no? Y de alguna manera hay una aspiración en la filosofía a poder tener vamos a decir, cumplir el tema nocional de la forma, vamos a decir, más profunda, más radical, ¿no? Creo que es una aspiración que de alguna manera le demanda justo, ¿no? Los distintos instrumentos que se puedan seguir para poder alcanzarlo. Husserl empleará la reducción fenomenológica, ¿no? Para centrar, para focalizar, pero creo que, digamos, de las cosas que nos han aparecido es, digamos, que esto podría terminar desencarnado, ¿no? Y sabemos cómo Husserl ha regresado, digamos, en este método, ¿no? Y ha, digamos, retomado todo el mundo de la vida, la dimensión afectiva, digamos, todo el desarrollo genético, ¿no? Una fenomenología genética, que yo creo que, si bien de una forma menos crítica o tal vez o sea, menos trascendental al modo de Husserl, aparece como una indicación aquí. Yo diría, tal vez el tema no es, digamos, eliminar la dimensión afectiva como la posibilidad de una completa objetividad, sino yo creo, y creo que, digamos, con muy poco, digamos, fundamento, pero tal vez como una intuición, más bien, digamos, lo que hace falta es una elevación digamos, de la afectividad, que nos abra de una manera mucho más radical digamos, al valor de las cosas, ¿no? Y por lo tanto también permita un conocimiento mucho más profundo. Claro, en ello creo que, digamos, estoy dejando una parte de lado, el modo de estar dispuesto, ¿no? Frente a la realidad, frente al valor, o más bien dicho, frente a lo objetivamente importante, digamos, puede facilitar o estorbar, digamos, no solamente para el conocimiento nocional, ¿no? Sino también para digamos, el cumplimiento del tema contemplativo. Que ahí ya empezamos a perder, digamos, ahí está este paso, ¿no? En donde en muchas ocasiones el conocimiento filosófico no basta y empieza a hacerse presente, digamos, la expresión poética, el arte, o simplemente, digamos, la apertura a la experiencia mística, ¿no?
ya sé que digamos, estiramos el asunto mucho, pero pues así, ¿no? Me permito dialogar esto, poner en diálogo. No sé si he respondido, pero por lo menos he intentado, digamos, desarrollar en función de la provocación esta respuesta. Sí, Cristian, muchas gracias. Nos das un panorama bastante amplio para seguir pensando en estos temas. Gracias por el tiempo y la disposición. No, al contrario, muchas gracias. Muy bien, tenemos una manita más levantada de Miguel Orozco. Buenas tardes, profesor Wecker. Buenas tardes, profesores. Nosotros tenemos con respecto a la licencia de Hildebrand, me interesa saber Miguel, no te escuchamos, tenemos interferencia. Sí. Ok, ¿ahí me escuchan? No, o sea, se escucha con mucha interferencia. Hay mucha distorsión del sonido. Allí. No. No, ok. Entonces no voy a Te invitamos, sí, te invitamos a poner tu comentario o pregunta en el chat para, por supuesto, darle la... Bueno, en lo que Miguel escribe su comentario en el chat, si alguien más tiene una pregunta, tenemos un breve espacio. Dice Miguel Orozco, ¿cómo define Hildebrand la concupiscencia? Muchas gracias. Respondo, digamos, el término concupiscencia es un término que Hildebrand toma de la filosofía clásica, ¿no? Fundamentalmente aparece en, digamos, el desarrollo de Hildebrand identifica. Espérame tantito, profesor Cristian. Miguel, ¿podrías silenciar tu micrófono? Sí. Ahí está. Adelante, profesor. Hildebrand identifica, ¿no?, en la experiencia, digamos, un modo de aproximarse a los objetos en los que estos quedan más bien subordinados a la subjetividad, ¿no? A la experiencia, digamos, a la dimensión subjetiva, es decir, quedan asimilados al sujeto mismo, ¿no? Justo en un desarrollo, en el desarrollo a través del cual, digamos, acota el término valor, él, haciendo un análisis fenomenológico del modo en el que aparecen los bienes, retiene e identifica que, digamos, un objeto de la realidad puede adquirir importancia en función de la satisfacción subjetiva que es capaz de, digamos, de ofrecer, ¿no? Y habría que decir, tanto de la satisfacción subjetiva como de, digamos, de su contrapuesto, ¿no? El displacer, ¿no? Y dice, bueno, pues estos están en función de la persona y justamente uno de los, digamos, sí, componentes es que es relativo, ¿no? Lo que a mí me gusta o no me gusta o lo que me causa placer o displacer, pues es distinto, digamos, seguramente de lo que muchos aquí, ¿no? Claro que Hildebrand habla, ¿no? Justamente contrapone esta, digamos, esta dimensión en el ámbito sensible, ¿no? Y en el ámbito espiritual, ¿no? Podemos decir que el orgullo estaría identificando aquello que nos da placer de orden espiritual, ¿no? Que nos aplaudan, que nos den elogios, ¿no? Y la concupiscencia estaría asociada o estaría identificándose con este placer o displacer sensible, ¿no? Cabe decir que si bien, decir,
puede ser un estorbo, no es de suyo un elemento negativo, ¿no? Que me guste el helado de limón y que yo pueda disfrutar de él, ¿no? No tiene un elemento negativo, ¿no? En el desarrollo de su ética, en cierto momento, él, digamos, mostrará que el problema es cuando en una determinada situación se prefiere justo lo subjetivamente satisfactorio, lo que da satisfacción subjetiva, a aquello que es un valor en sí mismo, ¿no? Bueno, introduzco esto, ¿no? En la ética no creo que se puede profundizar mucho acerca de, digamos, de esta noción y de cómo la incorpora, ¿no? Pero yo te diría, a la base está todo el desarrollo de esta diferencia y en muchas ocasiones, justo yo creo que Hildebrand, digamos, trae para su propia argumentación un término que tal vez, digamos, tiene, digamos, mucho más, digamos, un significado mucho más, no sé si rico, simplemente que adquiere connotaciones distintas, ¿no? También en el ámbito teológico o en el ámbito filosófico. Entonces, bueno, sí, digo, también tendría que decir, no es un estudio muy puntual que me he puesto a hacer sobre, digamos, el significado preciso de, creo que valdría, sería muy interesante acotarlo, ¿no? En Dietrich von Hildebrand. ¿Qué es exactamente lo que Hildebrand entiende por concupiscencia, ¿no? Muy bien, gracias, profesor Christian. Si no hay más preguntas, daríamos por concluida la conferencia del profesor, no sin antes, por supuesto, hacer la entrega simbólica virtual de su constancia por haber impartido la conferencia Contemplación y Filosofía, una aproximación desde el pensamiento de Dietrich von Hildebrand, y pues invitarlos a que continúen con nuestras jornadas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Filosofía, y cerramos con broche de oro el día de hoy, próximamente, en breves minutos, con la conferencia de nuestro querido profesor Martín